La paz sea con ustedes. Nuestro amigo pregunta, según el Islam, ¿por qué Jesús murió en la cruz? Esta es una buena pregunta. Pero antes de explicar la visión del Islam acerca de la muerte de Jesús en la cruz según el cristianismo, nosotros vamos a buscar y rastrear la muerte de Jesús en la Biblia y la historia de la crucifixión. Me gustaría aquí destacar algunos puntos importantes que desde mi punto de vista apoyan la visión islámica. Podemos nosotros comenzar desde Hebreos capítulo número 5, versículo 7. Memoricen bien estos números. Hebreos capítulo número 5, versículo número 7. ¿Qué dice aquí? Dice: Cristo, en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas a quien le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Jesús la pasea con él en días difíciles, en días de prueba. Se dedicó a realizar, a orar, a hacer súplicas con mucho clamor, con gran clamor y lágrimas y ruegos a Allah, el Altísimo, a Dios. ¿Estas súplicas han sido desatendidas? ¿Han sido ignoradas? No, estas súplicas han sido escuchadas. Como dice ahí, fue oído, fue escuchado a causa de su temor reverente, a causa de su piedad, porque era una persona devota y piadosa. Ahora, ¿qué significa fue escuchado? Fue escuchado significa que sus súplicas fueron escuchadas. Dios escuchó sus súplicas y dio a Jesús lo que él buscaba. ¿Qué buscaba Jesús? Librarse de la muerte. Como dice ahí, ¿a quién le podía librar de la muerte? De esa prueba que le esperaba a Jesús la pasea con él. Entonces, Jesús mismo la pasea con él. No quería llegar a morir en la cruz. Al contrario, Jesús, a través de sus súplicas, nos da a nosotros o nos deja claro que él no quería morir en la cruz, hasta el punto de que él suplicaba con gran clamor, con lágrimas y ruegos a Allah el Altísimo, a Dios, para librarle de la muerte, para salvarle de esa prueba. Este no es el único versículo con este sentido. Existen otros varios con el mismo sentido. Podemos nosotros también ver el versículo Mateo 27, 46. Mateo 27, 46. Este versículo se contradice completamente con el versículo que acabamos de citar, porque el versículo que acabamos de citar en Hebreos 5, 7 indica que Dios escuchó sus súplicas. En el versículo Mateo 27, 46 indica que Dios ignoró las súplicas de Jesús. Esto es algo habitual en la Biblia. Quien estudió la Biblia sabe que es habitual es normal, es frecuente encontrar contradicciones, encontrar que la Biblia dice una cosa y dice la contraria. Aquí dice en Mateo 27, 46, Dios mío, estando en la cruz, según la historia de la Biblia, contada en la Biblia, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esto es un grito de desesperación, un grito de rechazo, un grito de una persona desesperada, de una persona enojada. Pero Jesús la pasea con él como uno de los grandes profetas. Jamás Jesús la pasea con él se hubiera desesperado o se hubiera enojado con el decreto de su Señor. Jamás Jesús hubiera hecho tal cosa. Este versículo indica que Jesús no quería morir en la cruz y que él hacía muchas súplicas para que Dios no le abandonara, para que le librara de la muerte. Nosotros creemos que claro que fue liberado de la muerte y Allah lo salvó. Este es uno de los versículos importantes. Otro versículo también que desde mi punto de vista hay que tener en cuenta es Mateo 12:40. Mateo 12:40. Mateo 12:40 habla de una profecía que no se va a cumplir, y esto es parte de las contradicciones que rodean la historia de la muerte de Jesús. Y son muchas las contradicciones, son numerosas. Dice aquí Jesús, dirigiéndose a los judíos,
les dijo: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. La historia de la muerte de Jesús contada en la Biblia señala que Jesús estuvo allí en el corazón de la tierra solamente 1 día y 2 noches, no 3 días y 3 noches, solo 1 día y 2 noches, la noche del viernes, el día del sábado y la noche del sábado. La profecía no fue cumplida y esto no debe sorprenderte, porque la Biblia es frecuente escuchar en la Biblia profecías incumplidas. Por último, me gustaría decir una cosa importante. Supongamos que Jesús murió en la cruz. ¿Quién levantó a Jesús de entre los muertos? Dios, como dice allí Pablo en Romanos 8:11. Dios levantó a Jesús de entre los muertos. Entonces, ¿quién tiene más poder? Dios, porque Dios es quien devolvió la vida a Jesús, según la Biblia. Entonces, ¿quién merece ser adorado? El que tiene más poder, el que tiene un poder absoluto, cuyo poder es ilimitado, es infinito, o a quien probó la muerte y necesitó de Dios para poder resucitarse. Ahora lo que hacen nuestros amigos cristianos es todo lo contrario: poner a Jesús en primer plano y a Dios en un plano después. Y nosotros decimos en el Islam que Jesús, la paz sea con él, no fue enviado para morir por los pecados ajenos, porque hubiera sido el colmo de la injusticia. Nadie carga con los pecados ajenos. Intentaron capturar a Jesús, intentaron matarlo, igual que lo intentaron con otros profetas, pero no lo lograron con Jesús, y Allah el Altísimo lo salvó. La paz sea con ustedes.